¿Estamos? Paz de Cristo, hermanos, y muy buenos días. Pues aquí estamos desde el balcón de mi cocina y nos me da gusto estar por estos medios y les mando un saludo muy caluroso a todos mis hermanos de la iglesia en Cristo Jesús, a todos los de la iglesia Refugio de UNAM, que los extraño mucho, 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 y es mucho mejor estar presentes, en cuerpo presentes, para poder saborear, poder disfrutar el convivio que dice la palabra del Señor, que nos damos como familia y como somos familia y como la iglesia de Jesús se compone de muchos miembros. Así es de que somos una parte, una pequeña parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues aquí estamos, gracias a Dios por Refugio Holán, gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que han soportado esta hora. Y aquí estamos, pues llevamos algunos añitos. Y lo más esencial es que todavía perseveramos y seguimos en los caminos del Señor. Y no desmayemos porque Él viene pronto. Y que todo lo que hagamos sea de hecho palabra, lo hagamos para nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nos recompensará, porque todo lo que hagamos para Dios tiene su recompensa. Si lo hacemos con amor, con integridad, como cristianos verdaderos que hemos nacido de nuevo según la palabra del Señor, según de Corintios 5:17, que estamos en Cristo, una nueva criatura, todo aquel que ha recibido y aceptado a Jesucristo como Salvador personal, que le adora, que le sirve, que ha dedicado su vida a Él, o que está empezando a dedicar su vida a Él, eh, va por el buen camino, porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie podemos llegar al Padre, al Dios maravilloso, sino por medio de Jesucristo. Precisamente hoy en este día, bueno, tradicionalmente se dice que en este día, hace muchos años, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No sabemos exactamente el día, la hora, con precisión, pero la palabra de Dios nos dice que Él resucitó, que Él está vivo y está intercediendo por nosotros, está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por todo aquel que ha creído según Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y paz de Cristo, hermanos, y Dios es bueno. Amén. Y todo el tiempo es bueno Dios. Cristo Jesús resucitó, mis queridos hermanos, y por eso estamos aquí, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, porque por su misericordia estamos vivos y gracias a Dios hasta aquí podemos gritar confiadamente que Él nos ha guardado, nos ha ayudado para permanecer hasta estos momentos vivos para la gloria de su nombre. Y un saludo a todos los que están en esta hora conectándose. Y si hubiera alguna persona que no es de la iglesia Refugio de Holán, pues bienvenido. Esto es para todo aquel que quiera oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo exclusivamente como dice la palabra, tal y como dice la palabra del Señor. Y yo quisiera abrir con una escritura ahí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Dice así, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, que está vivo y vive y ya no puede morir, porque Él resucitó de una vez por todas y para siempre. Vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Dice así de esta manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así es que, hermano, le damos gracias a Dios por su palabra.
Si podemos hacer una oración, una pequeña oración. Amado Dios, te damos gracias por este día, por estos momentos de vida que nos permites, una nueva oportunidad en este nuevo día, ya que conforme a tu palabra, dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Agradecemos por estos momentos, por estos medios, por todos nuestros hermanos en Cristo, por todos nuestros hermanos en el mundo, aquellos que están padeciendo persecución, bendito Dios, aquellos que por este virus que anda por ahí, amado Dios, eh, infectando a la gente, bendito Dios maravilloso, adoramos y bendecimos, tu nombre, te damos las gracias, sí, Padre, en todo y para todo, Señor, por las enfermedades, por los vientos, por los huracanes, por el aire, por las buenas, por las bendiciones, por todo, Señor, te damos las gracias porque por todas estas aflicciones, todos estos contratiempos que vienen a este mundo, Señor. Por estos, nosotros, nuestra fe crece y debe de crecer porque nuestra fe se aferra a nuestro Dios maravilloso, al quien nos dio la fe para poder creer en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y aquí estamos, que un día Él nos prometió en su palabra llevarnos hasta el paraíso, sí, hasta el cielo, ahí hasta donde vamos a estar en la voz del Cordero, adorando y bendiciendo su nombre todos los días, porque vamos a vivir eternamente. Damos gracias, Padre. No pedimos que bendigas tu palabra, porque de hecho ya es bendita, pero sí rogamos, maravillosos, que le añada bendición sobre ellas y a cada uno de mis hermanos que estamos en esta hora conectados, Padre. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Cristo te ama. Y bien, mis queridos hermanos, pues este día, hace muchos años, nuestro Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Él resucitó, Él está vivo, vive y reina por todos los siglos. Y el deseo de Dios es que logremos lo que Él anhela en nuestras vidas, en la iglesia, conforme a todos los que el Señor dice ahí por el libro de los Hechos, va añadiendo cada día, iba añadiendo cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Y entonces lograremos lo que Él anhela, según su palabra en el Salmo 133, dice que Él nos ve como una familia en Cristo, porque es lo que somos. Por eso todo lo que Dios nos trae a sus pies, recibimos a Jesucristo como Salvador personal, lo aceptamos, le creemos, lo recibimos en nuestro corazón por fe, en el nombre de Jesús, no vamos a sentir nada de que queramos sentir algo extraordinario en nuestras vidas, algo sobrenatural. Puede que suceda, puede que no suceda, pero la palabra del Señor dice que vamos por fe y la fe es algo que no se ve, porque Dios no se ve. Dios es invisible, Dios es espíritu y no lo podemos ver. Él obra por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente, según la palabra del Señor en Hebreos 4:12, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús para alcanzar misericordia, para gracia, para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que se nos dio para vencer todas las potestades del enemigo, toda enfermedad, todo lo que venga, en el nombre de Jesús podemos vencerlo. Pero aún así, esto no quiere decir que porque nos dio la potestad de enfermedad, de hallar serpientes, echar fuera demonios, sanar enfermos, esto no quiere decir que si no podemos padecer alguna enfermedad o morir de alguna enfermedad como cristianos, como creyentes, porque hay ejemplos en la palabra del Señor donde siervos de Dios murieron de enfermedad. So que esto no quiere decir que por el hecho de que estemos en Cristo y tengamos a Cristo, nos va a librar de una enfermedad. Si Él quiere en su misericordia, sí lo hace. Pero aún así, si aún muriéramos de una enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de muerte, debemos de aceptar la voluntad del Señor tal y como sea, porque en la palabra del Señor vemos que la mayoría, en el libro de los Hebreos capítulo 11, ahí vemos la historia de los héroes de la Biblia. Unos murieron aserrados, otros quemados, otros los golpearon, fueron martirizados, de muchas maneras, pero nunca negaron su fe. A pesar de que estaban sufriendo y pasando en el cuerpo físico, Jesús dijo en una ocasión, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar, temer más bien aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y todo espíritu, todo tu ser completamente, todo nuestro ser completamente en el infierno. So que nuestro Dios soberano es soberano, Dios todopoderoso es el que puede hacer estas cosas. Así es que hermanos, estar firmes, confiados, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios.
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que primeramente lograremos el anhelo de Dios, que perseveremos, según Hechos 4:2, que perseveraban en la oración como familia y se reunían a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo les predicó, Jesucristo los alcanzó, y Hechos 2:47 dice que el Señor añadía, cada día añadía los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque eran convictos, le creyeron a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día estamos un poquito, pues muy revolteado, ¿verdad? El mundo está muy revolteado, pero nosotros los que hemos creído en el mensaje de Dios, según Isaías 53, que le hemos creído a Dios, que Él mandaría al Mesías a morir en la cruz por nosotros y sería, por su llaga fuimos sanados, entonces Él es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros nos metamos con Él, podamos predicar su evangelio y seguir adelante, no desmayemos, no tener miedo, no tener de este tipo de cosas en nuestra vida, que nada nos sorprenda y sobre todo que el pánico no entre en nuestras vidas, porque de donde el que teme el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su vida. Ciertamente sufrimos algún miedillo ahí como seres humanos, pero dentro de nuestro corazón verdaderamente debe estar la fuerza, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Cuando en estos tiempos, aún cuando venga tribulación a nuestras vidas, de ahí podemos echar mano y tomar ese gozo en nuestro corazón, porque Él nos dará la paz en nuestra vida, nos dará las palabras, nos dará la paciencia, nos dará la fuerza para salir adelante. El deseo de Dios es de ver a una iglesia próspera en todo sentido. Verdaderamente Dios es el anhelo de Dios. Tiene muchas bendiciones para darnos, para regalarnos a todos aquellos que hemos creído en su Hijo amado Jesucristo, en que murió en la cruz del Calvario y que un día resucitó y está vivo y vive por todos los siglos de los siglos. Entonces, los beneficios de su nacimiento, los beneficios de su muerte y los beneficios de su resurrección, para el último, llevarnos a lo que está preparado para todos aquellos que perseveremos y que venzamos en el nombre de Jesús a la boda del Cordero, según Apocalipsis 19, 9 y 10. Ese es el término de Dios. Ese es el punto clave de Dios, llevarnos hasta las bodas del Cordero. En pocas palabras, llevarnos al nuevo paraíso, al paraíso que Jesús inauguró cuando verdaderamente Él resucitó, ascendió a los cielos, según el libro de los Hechos, y ascendió a los cielos y inauguró el paraíso. En ese paraíso nos está esperando a ti, a mí, a todo aquel que se añada a la iglesia del Señor Jesucristo. Predicarles de Dios es muy fácil, predicar de Dios es muy fácil, pero yo encuentro en la palabra del Señor que la predicación es el evangelio de Jesucristo, no de Dios. Dios es el Todopoderoso, pero Dios dio una orden. He aquí, mando a mi Hijo. En Isaías 53 lo voy a mandar para morir en la cruz, para que te salve tus perdones, para que te libre del pecado, de la ley y de la muerte, según Gálatas. Entonces ese es el deseo de Dios. A Dios se le complace más en el obedecerlo. Y si Él está diciendo que Jesús viene a la cruz a morir por nosotros, entonces debemos obedecer a Jesús. En una ocasión, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús en el río Jordán, o se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. A Él debemos seguir. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal y le obedecemos, estamos obedeciendo al Padre, estamos obedeciendo verdaderamente al Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, el Creador de los cielos, tu Creador, mi Creador y mi Creador, mi Dios, mi Hacedor. Amado Dios, así es que le damos gracias a Dios por esta revelación que nos dio. No somos universitarios, nunca fuimos a la universidad, salimos de sexto grado, ahí nomás como decimos de panzazo, pero aquí estamos. Lo importante es conocer nuestro Dios, conocer a nuestro Dios, a quien hemos creído, porque le dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de las cosas que se ven, la demostración de lo que se espera, de lo que no se ve, la demostración de lo que se espera. Entonces esa es la fe. Y 11:6 dice que
el que crea a Dios es necesario que se allegue a Dios y que crea que hay Dios y que es un galardonador o la recompensa de todo aquel que cree. Eso que Dios es bueno, es maravilloso. Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Por ese motivo, hemos caminado porque nadie me ha ofrecido más, ni me ofreció más, ni dinero, ni placeres, ni mujeres, ni nada de este tipo de cosas puede superar lo que nuestro Dios nos ofrece. Jesucristo nos ofrece la salvación y la vida eterna. Juan 14 se dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Nos ofrece lo mejor de lo mejor. Déjame decirte que ni con todo el oro del mundo se puede comprar la salvación, mucho menos el perdón. Quizá haya hombres que pretendan perdonar pecados del corazón, del alma, pero realmente el que los perdona es solamente el Creador, el que lo hizo. Así es de que esta es como dijéramos, la salvación es tan, digamos, tan cara, que ni todo el oro del mundo la puede comprar, pero a la vez es tan fácil de obtener con un simple sí, acepto, soy pecador, me arrepiento, aquí estoy y no te cuesta absolutamente nada. Unas palabras simples, pero aquí estamos, hermano. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 y 20, ya leímos la palabra del Señor acerca de que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Tenía que ser. Y déjame decirte la definición de la resurrección, la definición de la muerte es esta: el no retorno a la vida, el no regresar a la vida. En esto consiste la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia se habla de personas que murieron y volvieron a la vida, pero realmente la definición total de la muerte es el no regreso a la vida. Ya no hay regreso. Por eso es la maravillosa esperanza de nosotros los evangélicos. Nuestra ancla de salvación es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primicia, primero y único que ha resucitado de entre los muertos y vive y reina por todos los siglos de los siglos, y nos dio la potestad para hollar todo este tipo de cosas, para reprender al enemigo, para estar confiados plenamente en él. Confiadamente, Él siempre nos va a escuchar en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque es el medio que Dios usa y usó para abrir el camino entre Dios y la humanidad, acorde a la palabra del Señor, porque dice Romanos 3:23, que estábamos destituidos de la gloria del Señor, y Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, eso que todo el mundo, toda la humanidad está condenada a la muerte, acorde a la palabra del Señor, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Por esta razón el apóstol Pablo hace énfasis en la resurrección de Jesucristo. Y como yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, ¿cómo sería una vida sin Cristo? ¿Cómo sería una vida sin Jesucristo? ¿Cómo viviríamos si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos? No hubiera cambio de vida, no hubiera una nueva persona, seguiríamos igual, inertes, seguiríamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y se confirmaría lo que mucha gente diría: se acaba la muerte, después de la muerte y ya no hay nada. Se muere uno, nació, murió y ya no hay nada, ahí se acaba todo. Pero realmente los que hemos vivido este tipo de vidas nos damos cuenta de que es algo desesperante, algo agobiante, algo que a muchos nos ha impulsado hasta atentar contra nuestra propia vida, porque es una desesperación que no se puede controlar, porque son espíritus, son demonios que se meten en la persona y dominan a la persona mentalmente, por eso lo conducen a uno hasta la muerte. Y el diablo es su trabajo, dice Juan 10 por ahí, en el libro de San Juan, capítulo 10, por ahí dice que el diablo vino a matar,
robar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. En esa manera el diablo quiere, si él pudiera matar a toda la humanidad, nos hubiera matado. Pero demos gracias a Dios porque nuestro Dios le da cierto poder al diablo limitado. Él no puede atentar con con nuestras vidas cuando él quiera, a la hora que él quiera. No, el diablo tiene que pedir permiso y si Dios se lo concede, entonces él viene por el alma. Así es de que pregúntate, o quizá te has preguntado cómo hubiera sido una vida sin Cristo, cómo hubiera sido mi vida sin Cristo, pero si ya la viviste, entonces hay experiencia. Yo te puedo contar de mi experiencia, te puedo decir que es agobiante, desesperante, es una vida que no tiene sentido. Yo decía ser fulano, sutano, iba para aquí, iba por acá, pero en realidad dentro de mí vivía la amargura. Y así está en cada vida, en cada persona que no tiene a Cristo como Salvador personal en su corazón, vive en una amargura, aunque sonría, con una sonrisa ahí medio como dijera, una sonrisa fingida, forzada, pero dentro de su corazón realmente está la agonía. Porque lo digo, y el apóstol Pablo también lo dice, porque él lo vivió. Y hay que recordar que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia evangélica. Llevaba preso a los evangélicos, quizá a torturarlos, a matarlos, a encadenarlos, porque odiaba el evangelio. Y así hay muchas personas que odian el evangelio, pero no saben lo que al estar odiando el evangelio, están odiando, ese odio se lo están tirando directo al Señor Jesucristo. Pero este es el sentir del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo explica terribles consecuencias, ya lo mencioné, terribles consecuencias de tal escenario y el efecto que tendría cada creyente. Hablamos de las consecuencias, ¿verdad? Que teníamos antes sin Cristo. Hoy está hablando de una consecuencia en una persona que recibe a Jesucristo como Salvador personal. Te felicito, mi querido hermano, te felicito si tú has recibido a Jesucristo como Salvador personal. Recuerda que estos tiempos son para reflexión personal. Si Dios nos puso aquí en esta cuarentena, no por el gobierno, porque hay que recordar que todos los pasos del hombre por Dios son controlados. Dios tiene en control de todas las cosas, de ese virus, de todos los virus que han de venir, de las tribulaciones que van a venir, persecuciones, terremotos, todo este tipo de cosas, desastres naturales aparentemente, ¿cómo le llama la ciencia? Dios tiene el control de todo. Así es que nuestro escenario, nuestra vida y el efecto que tendría en cada persona, en cada creyente, sería el cambio de tu vida. Primero, cuando recibimos a Cristo, debemos de tener la paz en nuestro corazón. Jesús dijo, he aquí mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz superficial, porque salen de las parrandas o otras cosas y de todo modo nunca se sacían, siempre están en la misma, en agonía. Bueno, en la vida del creyente, gracias a Dios por esa resurrección de entre los muertos que nos dio el cambio en nuestras vidas, operado por el Espíritu Santo que Dios nos regaló, porque es una promesa del Señor y la promesa no avergüenza, según Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza porque Dios ha derramado de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es maravillosa la palabra del Señor. Y créeme que cuando uno la lee con fe, con amor, le habla a uno la palabra en una forma maravillosa y a la vez nos está sanando, nos está ayudando, nos da la fuerza, nos está dando la fuerza y la fiereza, por decirlo, para dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque solos no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia, una vida de justicia como Dios quiere exactamente. Estos son los efectos que hace y el escenario que hace en una persona, en un creyente que tendría o debe de tener, bíblicamente debe de tener. La fe cristiana no tendría ningún valor si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos. No habría evangelio. ¿Y para qué estamos predicando? ¿Para qué predicar? No habría ninguna razón para ir a la iglesia, mucho menos. Como dice mucha gente, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Para qué tanta iglesia? No, hombre, con ahí nomás con creer en Dios, basta y todo. Pero esa gente que dice creer en Dios, imaginémonos una cosa, primeramente a Dios
Nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu. El único que lo ha visto es el que descendió del cielo, es Jesús. El único que ascendió al cielo, que bajó y ascendió al cielo. Es el único que lo conoció, que lo conoce y sabe quién es Dios, cómo es Dios. Por esa razón nosotros conocemos a Dios, el carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? No es que hayamos visto nosotros a Dios en persona. Ahora me imagino la gente que apela y dice que creo en Dios, que creo en Dios, que creo en Dios, y tiene una vida desparramada, una vida desenfrenada. Entonces no comprendo la verdad cómo dice creer en Dios y mucho menos respetar a Dios, amar a Dios. Es una cosa contraria a la palabra del Señor. Por eso, amado, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque si no hubiera habido resurrección entre los muertos, no valdría la fe, nuestra fe sería nula. No habría una fe cristiana, no tendría ningún valor. Pues yo creo que cualquier fe que dijera o apelara al nombre de Jesús no tendría ningún valor. No habría evangelio, mucho menos. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús ha resucitado y trajo, fue y libertó a los cautivos y dio vida en abundancia para todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, ¿quién te pide ofrecer más que Jesús? Vida eterna. Jesús dijo en una ocasión: nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida voluntariamente, tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar, y el Padre le dio potestad de darle vida a quien él quiera darle vida. Eso es Jesús, Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado. Esa es nuestra esperanza, nuestra ancla verdaderamente de todo cristiano evangélico, amado hermano. Échale ganas, alaba al Señor. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Me refiero a lo que ofenda a Dios, todo lo que ofenda a Dios. Apártate del mal, dice el libro de los Hebreos, que Él nos llamó a santidad, nos ha mandado a llamar, nos ha mandado a llamar el Señor. A santidad no es traer una aureola en la cabeza, no es andar con acá una corbata hasta arriba, la falda hasta abajo. Claro, la vestimenta tiene que ir moderada, pero realmente la santidad es el respeto a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No el pánico ni el miedo, el temor, reverencia, respeto a Dios, así como respetamos a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros hijos, así como queremos respeto, nosotros también debemos de respetar. Dios nos ha respetado y nos respeta nuestro libre albedrío, pero cuando venimos a Cristo tenemos que hacer su voluntad y tenemos que respetarlo, porque a santidad nos ha mandado llamar el Señor, a respetarlo y vivir una vida justa delante de Él. Por eso el Espíritu Santo al que Él nos dio para ayuda, como un paracleto en nuestra vida. Jesús nos lo dejó, dijo Él, no iba a mandar el Consolador, nos lo dio para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. En nuestra vida nos dice la verdad si estamos cometiendo mal o estamos caminando mal, estamos pensando mal, hicimos el acto mal, está equivocado lo que hicimos, debemos pedir perdón, arrepentirnos, reflexionar en lo que estamos haciendo, que todo le ofende a Dios, todo lo que sea malo, no a la persona pues también tenemos que pedirle perdón, disculpa, pero realmente el daño se lo estamos haciendo a Jesucristo. Digamos un daño, a él no le afecta porque él no es terrenal de ninguna manera, es espíritu, pero él, las palabras que decimos, los hechos que nosotros mencionamos, sí le afectan en su corazón a él. Yo creo que mucho más el diablo se burla de él cuando dice: mira, ese es cristiano, mira lo que anda haciendo, mira lo que está haciendo. Por eso te digo, mi querido hermano, rectifica tu vida hoy que es tiempo, busca al Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, deje limpio su camino y el hombre con sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios Todopoderoso, que Él espera con los brazos abiertos. Pídale al Señor que le rectifique su corazón, que le sane su corazón. Pídale al Espíritu Santo que le dé fuerza para salir adelante, para poder vencer lo que no hemos podido vencer hasta ahorita. Que eso quizás son pequeñas cosas, pero que le están ofendiendo a Dios y no nos deja crecer en la vida espiritual. Entonces, si Jesús no resucitó, no habría fe, no tendría ningún sentido estar aquí. Es más, no estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Jesucristo sería un mentiroso por haber dicho que resucitaría. Si no hubiera resucitado, sería como cualquier otro hombre
pecador que fue crucificado, además, nomás por decir que voy a resucitar, como muchos han venido. Y la palabra de Dios nos exhorta, hijitos, Juan, no creáis a todo espíritu. Cuando te digan, aquí está, ahí va, míralo, aquí estoy, no salgas, porque realmente Jesucristo vino una sola vez. Como un niñito, nació como un niñito, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, se humanizó. Está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, para que Él viniera al mundo a salvar a la humanidad. Por amor de nosotros se hizo carne, para que Dios cargara el pecado de toda la humanidad, no nomás en nuestro, de toda la humanidad en Él, pero para que toda la humanidad lo pueda recibir el perdón, la justificación de Dios en Cristo Jesús, necesita recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y muchos salieron, han dicho que son Dios. Allá por el oriente hay una persona que dice que es Dios, una mujer, y un sinfín de cosas, charlatanes, malos de la mente, que dicen pretende ser Jesucristo, y otros que dicen que son pues los vicarios de Cristo, que son el seguidor de Cristo, que es como Cristo, pero eso sí, eso lo refuta la Biblia, porque solamente Jesús puede perdonar pecados, solamente Jesús vino del cielo, conoció al Padre, nadie más, solamente Jesús se dio en la cruz del Calvario, solamente Jesús agradó al Padre con el sacrificio perfecto humanamente para poder saciar la justicia de Dios que Dios requería. Nadie más, tú y yo y cualquiera que estemos en este mundo somos humanos y tenemos pecado, tenemos la consecuencia del pecado original concebido por nuestros padres llamados Adán y Eva. Por esa razón yo no puedo perdonarte tus pecados y no hay ningún hombre, ningún ser humano que te pueda perdonar los pecados. Solamente el Hijo de Dios que vino y se dio en la cruz del Calvario por ti. Aquel que conoce al Padre por amor a ti, por amor a mí, vino a dejarse crucificar para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, perdón, justificación y ¿por qué no dice la palabra del Señor? Salvación y vida eterna. Es lo que más me encanta, la vida eterna. La vida eterna, yo sé que un día esto se va a acabar. Esto del virus, los virus que vengan, las tribulaciones, no tiene nada, nada, nada comparable. Todas estas tribulaciones que vienen no es nada comparable con las glorias venideras que nos esperan en Cristo Jesús. Mi querido hermano, amado hermano, levántate, échale ganas, rectifica tu vida, amístate con Dios Todopoderoso todos los días de tu vida, conságrate ahora que tenemos tiempo. Para aquellos que decíamos que no da tiempo, no tenemos tiempo, hoy sí hemos tenido suficiente tiempo, creo, hasta aquí, para poder conocer más al Señor. Conoce a tu Dios, al Dios que te salvó, que te rescató, aquel Dios que clamaste un día en tu agonía, en tu, en tu desesperación o por X razón, por alguna razón no muy grata, digamos, veniste a Cristo. Yo vine en una condición muy difícil, lo digo con todo mi corazón y sinceramente, y no me avergüenzo de ello, porque si vine me sentí desesperado y me sentía como que tenía miedo a morir. La verdad, tenía miedo a morir porque no sabía a dónde iba. Y yo decía que no tenía miedo a la muerte, pero en realidad sí tenía la muerte. Tanto, bueno, en fin. Jesucristo sería un mentiroso si no hubiera resurrección de entre los muertos, si no hubiera él resucitado, pero nos dejó pruebas indiscutibles, pruebas que no se pueden contradecir. Él nos dejó sencillamente en el libro de San Juan, nos dice, en el capítulo 20 nos dice que el sudario de Jesús estaba dobladito en un ladito, todo lo demás lienzo estaba en un ladito, pero el sudario que usó Jesús estaba dobladito en un ladito, como diciéndoles, hey, mira, hasta me tomé el tiempo, mis discípulos me tomé el tiempo para que vean que el sudario estaba en mi cabeza, hubiera estado arrugado, X, estaba todavía dobladito, como diciéndoles, esta es una evidencia de que Él lo dobló. Entonces Él resucitó de entre los muertos y se fue al cielo y allá nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces dejó pruebas indiscutibles, dejó pruebas que no se pueden contradecir,
Por eso es necesario que creamos en Jesucristo como Salvador personal todos los días de nuestra vida. No es que no hagas creído, sino que entrégale totalmente toda tu vida al Señor, tus pensamientos, entrégale a tus hijos en tus manos, entrégale a tus padres, a tus hermanos, a tu esposo, a tu cónyuge, entrégaselo todo en sus manos. Dile, Señor, yo no puedo, aquí está. A lo mejor por esta razón peleamos con Dios, bregamos con Dios y nuestra fe se desvanece porque vemos a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestra familia que no quiere nada con Cristo, no quiere nada, son indiferentes, son orgullosos, apáticos, pero entrégaselo todo al Señor y tú vas a ver los resultados que el Señor hace. Cuando tú te consagras al Señor y empiezas a orar a favor de tus hijos, de toda tu familia, Dios empieza a trabajar mientras tú te estás consagrando a Él. Dios está trabajando allá con tu familia. So que no te preocupes de eso, llévalos en oración. No puedes hacer nada de todas maneras. No puedes hacer nada, no podemos hacer nada. Entonces sería como cualquier otro hombre pecador que fue crucificado. Además, esta mentira haría difícil creer cualquier cosa que la Biblia diría. No se creería, no sería creíble, porque no tenía ningún fundamento, porque no era cierto, porque la palabra del Señor se hizo carne. Esta es la palabra del Señor, la palabra viva, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que es viva, eficaz, penetrante, cortante y toda espada, más que toda espada de dos filos. So que la palabra del Señor, cuando tú lees la palabra del Señor, ciertamente mucha gente dice que fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, pero dice 2 Timoteo 3:16 que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los hombres a escribir, porque contrariamente, mira, mucha gente que le cree a los libros, a los escritos de otros hombres y le creen. ¿Y por qué a la palabra de Dios no le creemos? Si lo mismo aquellos libros son escritos por hombres y estos son escritos por hombres, entonces ¿cuál es la diferencia? Ah, sí, la diferencia es esta, que la Biblia fue escrita, inspirada, escrita por hombres, mano de hombre, pero inspirada aquí dentro, en el coco, en el corazón, por obra del Espíritu Santo, de Dios. Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu bueno, el Espíritu maravilloso que quiere obrar en nuestras vidas, anhela obrar en nuestras vidas, anhela fortalecer nuestro espíritu, el espíritu del hombre, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Anhela fortalecer nuestro espíritu para que hagamos la voluntad del Señor por medio de sus fuerzas, de su ayuda. Por esa razón, sería triste, sería difícil si así mucha gente no cree en la Biblia, viendo milagro tras milagro, viendo a sus familiares que los ha sacado de la inmundicia de la vida desastrosa que lleva, una manera de vivir desastrosa, sin Dios, sin esperanza, en la droga, en la prostitución, en diferentes delitos, una vida desastrosa, sin esperanza alguna. Y lo ven cambiar, que tiene un cambio así, digamos, no repentino, pero un cambio maravilloso que me glorío, me da gusto porque la gente lo ve en uno, pero no lo cree. Nomás dice, oh sí, veo que eres diferente, pero no lo cree en su corazón porque no quiere nada con Cristo. Déjame decirte cuál es la razón, que no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Esa es la razón. Dice que la luz vino al mundo y la luz prevaleció entre las tinieblas y los hombres no vinieron a la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas y Jesús se las declaraba, se las decía: pecador, ven a Cristo, pecador, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso no les gustaba que Jesucristo les hablara, porque les decía la verdad. A mucha gente no les gusta porque le decimos la verdad. Claro, hay maneras de decir la verdad, hay una manera de ser amable, se puede hablar la verdad sin ofender, sin agraviar, digamos, sin aplastar, tratar de aplastar a la persona. No, de ninguna manera. Jesús nos dijo que fuéramos, como dijo, sencillos como palomas y astutos como serpientes. So que tenemos que predicar con amabilidad, con gracia, porque somos la sal del mundo, somos la luz del mundo y nos están viendo. Tenemos que suavizar, darle sabor al evangelio según la palabra de Dios. Somos la sal del mundo. Si viéndonos que cambiamos, no quiere nada con Cristo, ahora si nos ven hacer cosas
que no van en la Biblia, contrarias, y entonces ahí está la cosa, ahí está la razón. Pero sí, tenemos que hablar la palabra del Señor. Entonces, si viendo ellos, viendo, porque mira, curiosamente, ni la familia de Jesús, los hermanos de Jesús le creían a Jesús, ni sus hermanos le creían. Al último, uno de ellos, Santiago, fue un apóstol, se convirtió, pero al principio no le creían. En la última gran fiesta del año, que era la fiesta de los tabernáculos, se me hace que es Juan 7 por ahí, le dicen sus hermanos, ándale, vete, vete allá, vete a Jerusalén, suba a Jerusalén. Dice, porque nadie que quiera ser conocido por el público, por la gente, se esconde, nadie lo hace oculto, vete, date a conocer a la gente, porque no creían en Jesús. Es lástima, es lastimoso, ¿verdad? Que viendo nuestra vida cambiada realmente, no vivimos en la manera que vivíamos antes. No crean en la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Mejor se complacen más en estas cosas, comprando como aquellas cosas rituales. Mira, te voy a decir, si tú has visto las noticias en México, ahorita tienen un frasco así, una veladora grandototota, así de este tamaño, y dice alrededor, este es el coronavirus. Mira, la gente la compra como pan caliente. Cierto, dice Romanos capítulo 1. Adoran y alaban y le creen más a la creación antes que al creador. ¿Qué te parece? En lugar de venir a Jesús, que tiene el poder, que es la salvación, que Él nos puede librar del pecado, que Él nos puede librar del infierno, acude la gente a este tipo de rituales. Mucha gente, déjame decirte, tiene a Dios como un amuleto, lo usan como un amuleto. Déjame decirte, hermano cristiano, hermano evangélico, hermano nacido de nuevo, no uses el nombre de Dios en vano, no usemos el nombre de Dios en vano, no usemos las escrituras en vano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si andas bien, nada te va a faltar. Si andas mal, te puede pasar algo. Estás jugando con las cosas de Dios. Estamos usando el Salmo 23 como un amuleto nada más. Ahorita el Salmo, ¿cuál es el Salmo 90? Ni plaga ni mal tocará mi morada, Salmo 91. Mucha gente ni siquiera se ha parado en las iglesias por mucho tiempo y acude a este Salmo, lo está haciendo como un amuleto, nada más. Porque sabe la calamidad que hay ahorita afuera. Lo dije en otra predicación, lo dije, el ángel de la muerte anda rondeando afuera y le tienen miedo a la muerte. ¿Y por qué tienen miedo? Porque algo le dice en su corazón que están mal, pero no quieren arrepentirse. Apocalipsis dice, hermanos, el libro de Apocalipsis dice que ni aún así muchos se arrepintieron, murieron muchos, 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 pero mucha gente tampoco así se arrepintió, ni aún de ver las calamidades. Por eso te digo, mi querido hermano, es una sugerencia, un consejo. No usemos la palabra de Dios como amuleto, vivámosla mejor, tratemos de vivirla si eres un hombre justo, porque tenemos que vivir una vida justa delante de Dios. Ahí nos dio el Espíritu Santo a una vida a toda verdad y a toda justicia, porque imagínate, tenemos que vivir para Dios una vida justa, una vida recta delante de lo más que podamos. Lo más que podamos, cierto, todavía tenemos algunos errorcillos ahí, pero dice Primera de Juan, en el capítulo 1 dice, hijitos, vosotros sois Dios y los habéis vencido. Dice, no, ya, perdón, man. Déjame leer la Primera de Juan. Dice, Primera de Juan, 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 Primera de Juan. Ya se me perdió Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero no vamos a hacer las mismas tonterías que hacíamos antes, alevosamente, descaradamente, escudándonos como amuleto en Cristo Jesús para hacer las cosas que hacíamos horrendas, que por eso la gente cuando nos ve hacer lo mismo, decía, pues si no has cambiado, sigue siendo el mismo. Pero exactamente lo que estamos viendo, un pecado que está hablando Juan aquí es algún pensamiento ahí chiquito, o quizá no te saludé, quizá pensé mal o dije algo, te ofendí. Ese es lo que está hablando el apóstol Juan. Entonces, glorioso día, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo resucitó del momento. Digo, si Jesucristo sería un mentiroso por lo que acabamos de decir, si Él no hubiera resucitado conforme a la palabra del Señor, no habría perdón, ni mucho menos. Y me pregunto yo,
Me pregunto, ¿verdad? No habría perdón. Entonces, todo mundo, todo ser humano, moriríamos en nuestros pecados y en nuestros delitos. No habría justificación. Ni ninguna religión, ni ningún ser humano te podría perdonar. Nadie. De ninguna denominación, ni ninguna creencia, nadie te podía perdonar. No habría perdón. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta que estamos en el camino correcto, quien es Jesucristo, porque solamente por Él obtenemos el perdón del soberano Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, tu Dios, mi creador, mi hacedor, tu creador y tu hacedor, tu redentor, tu salvador, tu sanador, tu ayudador. Nada te faltará si estamos en Él, nada nos faltará. Si estamos bajo las alas de sus manos, de sus alas, estaremos seguros. Esa es la razón. Ahora, no habría perdón. Sin la resurrección, no habría perdón. La prueba de que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo, no habría base para el perdón de nuestros pecados. Si Dios no hubiera aceptado el perdón el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú y yo estaríamos igual, y cualquier ser humano estaría igual. Quizás aliviaría su mente como mucha gente lo hace, roba y hace tantas cosas desastrosas, alivia su mente con Dios me perdona, o nomás me perdono, nomás me digo, perdóname Dios, o hago algunos rezos, ciertas cosas, y ya me perdonó Dios. Suavizo mi mente, acallo mi mente, acallo la inquietud de mi mente que me dice, estás pecando, hiciste mal, estás mal delante de Dios. Acallo mi mente, el clamor de mi mente que me dice, necesito de Dios, necesito de Cristo. Acallo ese clamor de mi alma, lo acallo con estas palabras y le digo, ya fuimos el año pasado en la iglesia, ya no hay tanto. Leímos un versículo, hermano, y lo oímos que lo leyó el pastor, o una persona que me predicó lo dijo, y es todo, ya, con eso es suficiente. Dios es bueno y nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios dice ahí, precisamente el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, fue Israel. Lo rechazaron, lo crucificaron por mano de los romanos, fueron los que lo clavaron. El imperio romano, sí señor, el imperio romano fue lo que lo clavó. Los que lo mandaron a la cruz fueron los fariseos, los judíos, fueron su propio pueblo lo que lo mandó a la muerte, lo que lo sentenció a la muerte. Pero los que los clavaron y lo que los subieron a la cruz fueron los romanos. Lo clavaron ellos en los romanos. También hay un dicho que dice, tanto peca el que, como ese que agarra la vaca, como el que le agarra la pata, tuvieron también cierta culpa. Pero el más culpable fue su pueblo. Lo rechazaron y lo mandaron a la cruz. Pidieron a favor a un malandro, ¿cómo se dice? A un delincuente, Barrabás. Lo pidieron mejor a él que a Jesús. ¿Te das cuenta cómo está la humanidad? ¿Te das cuenta cómo está la mente de la humanidad? Torcida, está endiablada, está endemoniada, odian el Evangelio, odian a Jesús. Por eso, mi querido hermano, agárrate y agarrémonos porque el mundo nos odia. Jesús dijo, los primeros enemigos serán los de su casa, porque nos odian, porque predicamos a Cristo. Peor cuando tienen sus denominaciones, sus religiones, sus creencias, cuando les confrontamos con la Biblia, se enojan. Primeramente se enojan porque ellos no tienen un fundamento de lo que dice la Biblia, no tienen un fundamento para refutar lo que estamos hablando, lo que conocemos un poquito, en parte, la palabra del Señor. Por esa razón nos odian a los evangélicos. Pero de eso levantamos nuestras manos y yo me glorío y a mí no me importa si me odian o no me odian. Yo sigo predicando porque para eso fui llamado, por esa resurrección bendita de Cristo Jesús. Por eso estoy aquí, por eso predico el evangelio y no me avergüenzo de predicar el evangelio porque es poder de Dios para mi salvación. Hice un compromiso con el Señor y deberíamos de hacer un compromiso con nuestro Dios. Servirle, venga lo que venga, pase lo que pase, la situación como si tenemos o no tenemos, según Habacuc capítulo 3. Entonces, Dios aceptó el sacrificio perfecto porque fue el único ser humano que tuvo las dos divinidades, celestial y humana. Perfecto
en los dos sentidos, sin pecado original. Dios no puede aceptar tu sacrificio. Si yo me doy en la cruz por ti o me mato por todo el mundo, Dios perdona al mundo. Dios dice, pues si tú estás testo de pecado, ¿cómo voy a aceptar tu sacrificio? Dios requería un sacrificio perfecto, por eso te digo, no hay hombre que te pueda perdonar los pecados. De eso es mentira, no hay nadie, porque solamente aquel que se dio en la cruz perfecto para poder absolver nuestros pecados fue Jesucristo nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Lucas, no fue nadie quien murió en la cruz, sino Jesús. Su nombre es Jesús, y ese nombre se nos dio sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y más abajo de la tierra. Muchos dicen que no hay nada más abajo de la tierra. Yo no sé por qué. Yo lo que creo que la Biblia dice, si dice que más abajo de la tierra hay algo más abajo de la tierra, que a mí no me interesa. A mí me interesa volar con Jesús. El día que venga Él por la iglesia, Él diga, Señor, venid, benditos de mi Padre, es hora de irnos al paraíso, al cual he inaugurado exactamente para ustedes, para todo aquel que ha querido mi nombre, ha tenido mi nombre arriba, ha glorificado mi nombre, me ha servido, ha glorificado el nombre de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre, porque las bodas del Cordero son preparadas para ustedes. No tendríamos ninguna esperanza. Menos. No habría esperanza. Según a Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados. Romanos 23, la paga del pecado es muerte. Eso que toda la humanidad estábamos fritos, como le dijo un blanquillo a otro. Te dije, mi hermano, que estamos fritos. Sin Cristo, estamos fritos. Si no tendríamos la esperanza ninguna después de la muerte, como muchos dicen. Y una de mis preguntas es, ¿por qué razón la gente cuando está moribunda, por qué tiene miedo a morirse? ¿Por qué ahorita tiene miedo? Si no le tiene miedo a la muerte, si no hay nada después de la muerte, ¿por qué le tiene miedo a morir? Déjame decirte, déjame te responder, porque dentro de su ser, de su corazón, hay un espíritu que Dios le dio. Cuando creó a Adán a Eva y le sopló en la boca de Adán, dice que sopló el hálito de vida, el viento de vida. En ese viento de vida, como venimos de Adán, de un solo padre, Adán y Eva, ese viento de vida se tradujo, se penetró, se contagió, por decirlo, a toda la humanidad. Que toda la humanidad tenemos ese espíritu aquí adentro, acallado ahí, quietecito. Por eso mucha gente, el mundo entero, bueno, excepto los ateos que dicen que no creen en Dios, pero aún así yo creo que ellos, aquí dentro de su corazón, tienen que haber algo que dice que es Dios, porque Dios se lo puso específicamente para todo ser humano. Entonces, muchos hablan de Dios, muchos caminos hablan de Dios, pero no todos llevan a Dios, nomás el único camino, que es Jesús. Y déjame decirte por qué razón. Muchos te dicen a Dios que todos los caminos llevan a Dios. Muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios. Todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que a todos los que le recibió, después de que su pueblo Israel lo rechazó, dice que les dio potestad, autoridad. Capítulo 1, el Evangelio según San Juan, versículo 12. Les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Por haber aceptado a Jesucristo. Ahora somos injertados en Cristo Jesús, justificados en el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y que fue acepto para Dios porque no había pecado. En una ocasión vino el diablo a él, a Jesús, y dijo: Jesús, el diablo viene a mí y no encuentra nada. Cuando lo llevó en el libro de San Mateo, capítulo 4, en el libro de San Mateo, acerca de la tentación, y fue llevado por el Espíritu a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús le dijo al final: vete, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aleluya. Le adoro a mi Señor, le adoro a mi Señor, porque hasta el mismo diablo tiembla, pero no se arrepiente, porque sabe quién es Jesús. Jesús es el Dios encarnado, el que lo venció en la cruz del Calvario. Venció la muerte, porque nadie, absolutamente nadie, ha podido vencer la muerte humanamente hablando. Solamente Jesús la venció.
Entonces no habría perdón, no habría esperanza. Romanos 5, por eso no tenemos esperanza, porque estamos en Cristo. Y Romanos 5 dice que no avergüenza, no avergüenza. Yo no avergüenzo ser evangelio. Lo digo aquí, lo digo en el mundo, lo digo en la iglesia, lo digo donde quiera que yo voy, que yo soy evangélico y no me avergüenzo de Cristo. Todos estaríamos condenados al castigo eterno y a la separación eterna de Dios. Terrible, ¿verdad? El infierno. Dicen que no hay. Y la Biblia dice que sí hay. Más temer a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma, todo tu ser en el infierno. Jesús lo declaró. Y yo le creo a Jesús porque dice la palabra del Señor. Porque Él es el verbo de Dios, es el Dios encarnado. Totalmente la separación eterna de Dios, separación eterna de Dios. Ver la horrible alternativa a menudo nos lleva a una mayor apreciación de la verdad. O sea, ver lo que es la separación de Dios. Por eso te podría preguntar, dime, cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Tú me vas a decir quizá, feliz, y yo te podría decir mentira, porque yo lo viví sin Dios, sin Cristo. Te puedo decir, es horrible vivir sin Dios. Se deleita uno en los placeres del mundo momentáneamente, por un rato. Después, amargamente, como si hubiera tragado veneno, como si hubiera tragado hielo, algo es amargo. Se vive horriblemente. Imagínate la separación eterna de Dios. Por eso Jesús dijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, no se pierda. Pierda quiere decir perdición eterna, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece las buenas nuevas de salvación de Jesús? Debemos de apreciar más la verdad, quien es Cristo, en que estamos, amado, estamos en lo correcto, estamos en el camino perfecto, en el camino correcto hacia Dios, quien es Jesucristo. No te desvíes a diestra de siniestra, no te dejes ahí, porque mira que un poquito de, no, que hermano, no erréis, un poquito de levadura le da toda la masa. Entonces, podemos nosotros decir, podemos regocijarnos de que Cristo haya resucitado. Claro que sí podemos. Y debemos gritarlo a los cuatro vientos. Así como Elías gritó de los cuatro vientos cardinales, sopla. Así nosotros tenemos que gritar a los cuatro vientos. Cristo resucitó. Cristo resucitó, venció la muerte con poder. Pensaron que estaba muerto. El diablo pensó que lo había destruido en la cruz. Se equivocó. 100 y 1000 por 1000 se equivocó totalmente. Porque Jesús al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Él vive y reina por todos los siglos de los siglos. Por eso me regocijo. Si no hubiera salvación y vida eterna, yo no estuviera haciendo nada aquí. Pero tengo esperanzas en Cristo. Y si Dios me lo prometió, y si tú dices creer en el Dios vivo y maravilloso, entonces debes de creer en su palabra. Que hay una perdición eterna, pero que también hay una solución, que es la vida eterna, quien es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Lo demás, a Dios, le enfada, a Dios le molesta, le enoja, porque cuando no estamos en el Dios verdadero, que estamos haciendo cosas disvariantes o que lo tomamos nada más como un amuleto, nada más como una emergencia, como llamar al 911. A Dios se le sirve todos los días, se hace un compromiso, no importa. Jesús dijo en una ocasión, el que no aborreciere papá, mamá, hijo, casa, todas estas cosas, no es digno de mí. No quiere decir que tengamos que aborrecer a nuestra, odiemos a nuestra familia, dejemos a nuestra familia, dejemos a, no, quiere decir, perdón, si mis hijos o mi esposa no quieren ir a la iglesia y yo por esa causa me voy mejor con mis hijos, pues es mi familia. No, Señor, yo quiero la salvación y la vida eterna. Yo voy a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, pase lo que pase. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me llamen el aleluya, y aunque me digan el protestante,
Yo no me rajo, sigo adelante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque vive Nuestra fe, mi querido hermano, es válida. Nuestra fe es válida. La Biblia nos lo confronta, nos dice que es válida nuestra fe, que estamos en lo correcto. Es verdadera, es verdadera. Nuestros pecados son perdonados, han sido borrados. Dice que Él limpia nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Que Dios como tú, dice Malaquías, que te olvidas de los pecados y los sepultas en lo profundo de la mar. Ya no te acuerdas de ellos. Quizá tu pasado te recuerde algo. Déjame decirte, échalo a la basura todo eso, el pasado. El diablo viene y te recuerda tu pasado. Tú recuérdale su futuro. Solamente di, tengo un Dios que me ha perdonado por la sangre de Jesucristo. Tu fe es válida, tu fe es buena, tu fe es verdadera. No te desalientes, no te dejes desalentar por ningún tipo de cosas. Por algo material no conviene cambiar la salvación. No conviene, no conviene cambiarla, dejar las cosas materiales por la salvación de nuestra alma. Es tu alma la que está en juego. Escapa por tu vida, escapa por tu alma. Sálvate, alcanza a Cristo, métete con Cristo. Haz un compromiso con el Señor de tu vida, si es que es Señor de tu vida. Nuestros pecados son perdonados y nuestra esperanza de la resurrección es 100,000, 1,000,000 completamente segura. 1,000,000 completamente segura y más que 1,000,000 y todos los millones que podamos decir. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Está a la diestra del Padre intercediendo, abogando por ti, por mí, por todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, como Señor y Salvador suficiente. Solo Él y Él puede dar la salvación, el perdón de pecados. Solamente por medio de Jesús nos oye el Padre Celestial. Nos dicen que estamos locos. Ciertamente Corintios dice, Primera de Corintios 1, para muchos la palabra de la cruz es locura. El evangelio lo rechazan, dice que es locura, que es diabólico, que esto es diabólico. Lo rechazan. Mas para nosotros es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y déjame decirte, mi querido hermano, nuestro manicomio, bueno, al menos mi manicomio, ¿sabes dónde está? En el paraíso, allá en el cielo, donde me está esperando mi Señor Jesucristo. Sea que viva o sea que muera. Para celebrar la boda del Cordero. De los muertos victoriosos. Así es, mi querido hermano. Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Si esta palabra te alienta, te da ánimo, levántate, esfuérzate, recuerda que yo no tengo ningún poder para obrar en tu vida, pero la palabra de Dios sí la tiene. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él vive hoy, yo veré el mañana. Esta es mi esperanza y la esperanza de todo cristiano. Porque Él vive hoy, yo no temeré. Y seguro estoy que en el futuro vale el vivir, porque Jesús viviendo está. Él es mi Señor, tu Señor. Y Cristo ha
resucitado, y es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda ley. Te adoramos, maravilloso Dios, te adoramos. Que Cristo es el Señor. Le azotaron y al madero lo llevaron y le dieron vinagre a tomar. Lo dejaron como muerto, derrotado. No creían que él iba a resucitar. Resucitó de los muertos victorioso. Ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz destruyó la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Resucitó, mi querido hermano, resucitó. Cristo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Si por alguna razón estás ahí y no conoces a Jesucristo como Salvador personal, te invito a que hagas esta oración. Si quieres la salvación, la vida eterna, arrepiéntete. Si quieres que Dios te perdone todas tus maldades, arrepiéntete en este momento sencillo. Cierra tus ojos, abre tu corazón, repite juntamente conmigo tus palabras. Dios maravilloso, he escuchado tu palabra, he escuchado tu evangelio de esperanza, que soy pecador, estoy condenado a muerte por tu palabra, estoy condenado a muerte, pero la dádiva, el regalo que tú me ofreces es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Abro mi corazón en esta día, en esta hora, aunque no te vea, Señor, te lo recibo por fe. Abro mi corazón, te invito, Señor Jesucristo, que vengas a mi vida, entres a mi vida y gobiernes mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Ayúdame para servirte, ayúdame para renunciar a todo. Dame la fuerza para renunciar a todo y poder servirte a ti, exclusivamente a ti. Ayúdame a renunciar a todo lo que te ofenda, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, por amarme tal y como soy. Y gracias, Padre, por recibirme como uno de tus hijos. Ahora yo sé que si muero, mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, tenlo completamente seguro que eres salvo y tienes a Cristo en tu corazón. Conságrate, haz un compromiso de vivir diariamente para Él. Sírvele con todo tu corazón y tú verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en todo aquel ser que tú quieras que venga a los pies de Cristo. Dios te bendiga, que tengas buen día. La paz de Cristo, refugio de Unán, les amo y les extraño mucho. Tenga un buen día. Amén. Oh, aleluya.